tardes, estimados alumnos. Bienvenido de nuevo al curso virtual de Puente. El tema de la clase de hoy, cálculo longitudinal. El contenido de esta clase lo hemos dividido en los siguientes puntos. Línea de influencia, concepto, proceso general para el trazado de la línea de influencia, método espontáneo, línea de influencia como deformada de un sistema, tabla para el trazado de la línea de influencia, valores máximos para las cargas móviles, teorema de Barré y finalmente concepto de envolvente. Entramos en materia. Cálculo longitudinal. Si bien el cálculo longitudinal hace parte del cálculo estructural, constituye una importante fase del análisis para puente que debe ser conocido en profundidad por el diseñador. El cálculo longitudinal tiene como objetivo determinar los esfuerzos totales a todo ancho en cada sección del puente, considerando a este como un conjunto de elementos monodireccionales. En un puente, la característica común a muchas acciones de sobrecarga es su movilidad, por lo que se necesita el conocimiento de las líneas de influencia para encontrar las solicitaciones más severas que pueden desarrollarse. Este concepto, el de la línea de influencia, permite conocer, mediante una sencilla suma, comparar las distintas posiciones de la sobrecarga y así deducir la más desfavorable. Aunque las cargas móviles se presentan en forma de trenes de carga, el desarrollo de las líneas de influencia se hace para una carga única unitaria. Supuestos básicos para el estudio de la línea de influencia. Bajo la acción de las cargas, la estructura mantiene un comportamiento elástico lineal y experimenta pequeñas deformaciones, siendo aplicable, por lo tanto, el principio de la superposición. Se supone una única fuerza móvil de módulo unidad. Este supuesto se utiliza a fin de facilitar el estudio, pero puede generalizarse luego a otros tipos de carga. No se considera el posible efecto dinámico en las cargas móviles, principalmente el de las vibraciones. Línea de influencia, concepto. La línea de influencia fue usada por primera vez por el profesor Emil Winkler en 1867 y describe como una carga unitaria móvil afecta a los elementos mecánicos de una estructura. Los elementos mecánicos que pueden ser representados son reacciones, cortantes, momentos y deflexiones. Se denomina línea de influencia de una solicitación S sub M en un punto M, una línea cuya ordenada suministra los valores de S sub M para diversas posiciones de la carga unitaria. Como consecuencia del principio de la superposición, la solicitación S sub M producida por varias cargas es dada como la sumatoria de Q por I. Para una carga distribuida Q aplicada entre los puntos A y B, la solicitación S sub M es dada por el límite de sumatoria de Q por I por delta X, que por definición es igual a la integral cerrada entre A y B de Q y diferencial X, que como ustedes saben, la integral cerrada de I diferencial X es el área de la curva. Bueno, aquí tenemos entonces en forma gráfica la definición de línea de influencia. La línea de influencia es una solicitación S sub M en un punto M, es entonces una línea o una curva cuya ordenada en cada punto describe los valores que asume S sub M, siempre en el punto M, para una carga unitaria que se moviliza a lo largo de la barra. Si existen varias cargas aplicadas, los esfuerzos producidos por esas cargas serán igual a la sumatoria de las cargas Q por sobre nada I, esa es la sumatoria de Q por I. Para el caso de una carga distribuida aplicada entre A y B,
el efecto producido por esa carga distribuida será igual al producto de la carga por el área A encerrada dentro de la curva. La línea de influencia se usa principalmente para determinar dónde se deben colocar las cargas vivas para que produzcan el máximo esfuerzo, pero también puede usarse para determinar esfuerzos producidos por la carga. Como ya habíamos visto, la línea de influencia no determina el punto de aplicación del máximo esfuerzo, pero también, como ya hemos visto también, se puede determinar los valores producidos por un estado de carga dado. Aquí, por ejemplo, si tenemos la línea de influencia del momento positivo en el punto M, entonces, ¿cómo determinamos los valores máximos y mínimos del momento en ese punto? Para encontrar los valores máximos debemos colocar las cargas móviles en los puntos donde la ordenada de la curva es positiva, que sería el tramo A y el tramo C. Y para encontrar el mínimo momento en el punto M debemos de colocar la carga en el tramo donde los valores son negativos, como se puede ver en este gráfico. Entonces, esa es la manera correcta de utilizar la línea de influencia para determinar los valores máximos y mínimos en un punto dado. Proceso general para el trazado de la línea de influencia. Un procedimiento general para determinar las líneas de influencia consiste en dibujar los diagramas de las solicitaciones para las diversas posiciones de una carga unitaria, efectuando después un cambio de ordenada. Este procedimiento es denominado espontáneo, pues ella se deriva de la definición de línea de influencia. El proceso espontáneo solo es conveniente para estructuras muy simples, tornándose muy trabajoso en estructuras estáticamente indeterminadas. En general, se eligen puntos colocados a un décimo de la luz de la viga. Para vigas estáticamente determinadas, se determinan las líneas de influencia por medio del trazado de líneas rectas. El ingeniero calcula los valores en algunas posiciones críticas y los conecta mediante líneas rectas. Las demás ordenadas se calculan por la regla del brazo de palanca. La determinación en estructuras determinadas es luego muy simple. Tratándose de estructura isostática, entonces en general es suficiente con encontrar un valor máximo, digamos, en un punto, y a partir de allí los demás valores pueden ser determinados directamente por la regla de la palanca, es decir, por proporción de triángulo. El cálculo de las líneas de influencia se facilita cuando se conoce la línea de influencia de las reacciones, por lo cual suele ser este el primer paso del proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, una viga isostática con doble voladizo. Primero se deben de conocer la línea de influencia de las reacciones a partir de la línea a partir del conocimiento de las reacciones se pueden conocer los valores de la línea de influencia de los esfuerzos cortantes, en los esfuerzos cortantes en cada punto de la viga y también los momentos máximos. Entonces, el primer paso para trazar la línea de influencia es conocer el valor de las reacciones. Otra característica de la línea de influencia, por ejemplo, si queremos conocer la línea de influencia del máximo momento positivo en A, es que es suficiente con encontrar este valor máximo en ese punto y a partir de allí los demás valores, prolongando líneas rectas a partir de ese punto, entonces podemos trazar la línea de influencia y estas ordenadas pueden ser deducidas fácilmente por proporción de triángulo. Línea de influencia de una viga isostática por el método espontáneo. Bueno, para poder hacer analíticamente lo que acabamos de decir, empezamos encontrando la línea de influencia de las reacciones R sub A es igual a X sobre L, siendo X el punto genérico, y R sub B, ¿verdad?
R sub A vale X sobre L, siendo X comprendido entre 0 y L. Y R sub B es igual a 1 menos R sub A, por lo tanto es igual a L menos X sobre L. Estos valores para R sub A, para X igual a 0, es igual a 0. Y R sub B para X igual a 0 vale directamente 1. A partir del conocimiento de R sub A y R sub B, yo puedo calcular el momento máximo en cualquier punto, ¿verdad? Que viene dado por la fórmula M sub C es igual a por X sobre L. Dándole valores a esto, para, por ejemplo, para el centro de la viga, tenemos que el momento máximo valdría L sobre 2 por L sobre 2 sobre L, que es igual a 0,25 de L. Es decir, el momento máximo en una viga isostática vale L sobre 4. Aquí tenemos el caso citado, donde podemos ver que el momento genérico en cualquier punto vendría a ser A por B sobre L, siendo A y B las ordenadas respectivamente con respecto a los apoyos, y el valor máximo se da en el centro y vale directamente L sobre 4. Para sistemas estáticamente indeterminados, la línea de influencia se calcula por medio del trazado de líneas curvas. El sistema más complejo, el empleo del sistema espontáneo ilustrado anteriormente, presenta inconvenientes prácticos, siendo necesario trazar un gran número de diagramas para obtener la línea de influencia. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo para significar, digamos, el problema del trazado por el método espontáneo en viga hiperestática. Vamos a suponer, por ejemplo, una viga de n tramos, ¿verdad? En el cual queremos trazar la línea de influencia. Se trata de una viga, por ejemplo, de 4 tramos, para lo cual vamos a dividir los tramos en un número determinado de puntos, digamos 5 puntos. Coloquemos, vamos a suponer que queremos encontrar el momento máximo positivo en el punto A, para lo cual empezamos colocando la carga P es igual a 1 en el punto 1 y encontramos el momento positivo en el punto A, ¿verdad? Y inmediatamente colocamos a cierta escala esta ordenada. Luego trasladamos la carga al punto 2 y calculamos de vuelta el momento positivo en A y inmediatamente a cierta escala también dibujamos ese valor en el punto 2. Y así sucesivamente vamos a determinando, digamos, para las diferentes posiciones de la carga, los diferentes valores del momento en A y dibujando eso a escala conveniente sobre un gráfico a fin de obtener la línea de influencia del momento positivo en A. Estos cálculos se pueden simplificar utilizando, por ejemplo, una computadora. Una computadora, pues el cálculo manual, digamos, de una estructura hiperestática para todos estos casos sería muy tedioso, entonces podemos usar la computadora en el cual, digamos, mantenemos fija la matriz de rigidez de la estructura, cambiando solamente la matriz de carga convenientemente. Entonces la computadora no va dando, digamos, los diferentes valores en A. Con lo cual se facilita mucho el trabajo, pero no por ello el trabajo deja de ser menos tedioso. Entonces, como pueden ver, este proceso del trazado de la línea de influencia por el método espontáneo presenta muchas dificultades, pues necesitamos hacer mucho cálculo numérico a fin de determinar la línea de influencia de estructuras hiperestáticas. Línea de influencia como reformada del sistema. Teorema de Maxwell. La línea de influencia puede ser trazada, sin embargo, con mayor rapidez utilizando los procedimientos basados en teoremas generales de los sistemas elásticos. La línea de influencia de una solicitación S sub M en una sección M de una estructura cualquiera puede ser obtenida admitiéndose eliminada en la misma sección M
el vínculo interno que produce trabajo con la solicitación S. Y escribiendo a continuación una ecuación de trabajo virtual que envuelve a la carga Q y a la solicitación S sub M. Principio de Müller-Breslau. Resulta entonces que la línea de influencia en un momento flector, en un momento M, es la deformada del sistema para un punto anguloso virtual aplicado en el mismo punto M. En este caso, los sistemas estáticos, en el caso de los sistemas isostáticos, la energía elástica almacenada en el sistema es nulo o es nula y la estructura se transforma en una cadena cinemática al eliminar el vínculo interno. Vamos a explicar esto. Ya en el siglo XIX, el científico Maxwell había presentado en una conferencia el teorema general de Maxwell, pero fue incomprendido por sus contemporáneos. Más tarde, el ingeniero alemán Müller-Breslau vuelve a presentar, digamos, el mismo trabajo, digamos, que en esa circunstancia, digamos, fue mejor comprendido. El teorema dice lo siguiente: para poder determinar la línea de influencia de un esfuerzo S sub M en un punto M, hay que romper el vínculo que produce trabajo con la solicitación buscada. Si yo tengo, si el esfuerzo es un momento, lo que produce trabajo con un momento es un giro angular. Si yo tengo una fuerza, lo que produce trabajo con esa fuerza es un desplazamiento. Entonces, ya sea el caso, si yo tengo un momento o una reacción, debo de aplicar un vínculo que produzca trabajo con la solicitación buscada. En este caso, por ejemplo, lo que produce el trabajo con un momento sería un giro angular, entonces se rompe el vínculo y se le da en este punto un giro angular. Y a partir de allí, entonces la estructura se forma en forma elástica hasta adoptar esta forma. Esta elástica ya es, de hecho, la línea de influencia de la solicitación en este punto, como se puede demostrar. El producto del momento el, por el ángulo debe ser igual al trabajo virtual realizado por la carga por su desplazamiento delta, ¿verdad? De donde despejamos que el valor del momento es igual a la carga por el desplazamiento dividido por el giro angular. Si el desplazamiento es unitario, perdón, si la carga es unitaria y el giro angular también es unitario, entonces la línea de fluencia de este momento se da directamente igual a la deformada del sistema, que es justamente esta curva. Entonces, con este teorema, Müller-Breslau demuestra que la línea de influencia se puede obtener entonces eliminando un vínculo que produce trabajo con la solicitación buscada. En esas condiciones se obtienen directamente como ecuación de trabajos virtuales. La línea de influencia en este caso está constituida por segmentos rectilíneos. En los sistemas estáticamente determinados hay interés en usar la propiedad del ítem anterior para tenerse la forma de la línea de influencia. Determinando el valor de una ordenada por un cálculo directo, Terminando el valor de una ordenada por un cálculo directo, la línea de influencia queda perfectamente definida. Luego de la introducción de la movilidad, la estructura isostática se transforma en un mecanismo donde el proceso es deducido de la cadena cinemática. En el caso de estructuras isostáticas, sin embargo, al introducir una articulación en la estructura, como esta estructura no tiene, digamos, como en el caso anterior, una flexibilidad, digamos, entonces la estructura se transforma en una cadena cinemática, es decir, la estructura se desplaza, ¿verdad? A lo largo de la articulación. Al tener tres articulaciones, entonces la estructura se desplaza. Para poder encontrar en este caso la línea de fluencia es suficiente
con darle un giro angular. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la línea de influencia en el punto M, en un punto de coordenadas x, entonces tengo que dar aquí una ordenada x y aquí una ordenada x', y uniendo eso con una recta, entonces el ángulo delta alfa vale 1. Entonces, puedo determinar por simple geometría que el valor de la línea de influencia en este punto vale x por x' sobre L, o lo que es lo mismo, de acuerdo a la notación, A por B sobre L. Aquí tenemos lo que acabamos de decir, entonces, en una imagen mucho más ampliada, ¿verdad? Si yo quiero tener la línea de influencia de otros tipos de solicitación, por ejemplo, la línea de influencia de la reacción máxima en el punto A, como habíamos visto, lo que produce trabajo con, con una carga es un desplazamiento, entonces debemos dar un desplazamiento unitario y uniendo este punto con, con el otro apoyo, entonces tenemos ya directamente la línea de influencia de la reacción en el punto A. Si quiero encontrar, por ejemplo, el cortante en el punto M, si quiero encontrar el cortante en el punto M, doy un desplazamiento unitario en este apoyo A y en el apoyo B, y uniendo cada uno de esos puntos por medio de una recta, entonces en el punto M, la línea, uno por esto por una línea, entonces este es el trazado de la línea de influencia. Las ordenadas, estas ordenadas A y B de la línea de influencia pueden ser determinadas fácilmente por proporción de triángulo. En el caso de estructuras hiperestáticas, sin embargo, la determinación del- de los valores de la elástica por el método por el teorema de Maxwell es complicado, pero este método permite ya al proyectista visualizar rápidamente la forma que tendría la línea de influencia. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el momento máximo positivo en el punto M, como habíamos visto, le coloco una articulación, le doy un desplazamiento, un giro unitario en este punto, entonces la forma que toma la elástica ya es, de hecho, la línea de influencia. Lo mismo sucede para el cortante, repito, se le da un desplazamiento unitario, ¿verdad? Y la forma de la elástica, en el caso del desplazamiento unitario, ya nos vendría a dar también la forma del diagrama de la línea de influencia del esfuerzo cortante de la estructura. El proceso permite visualizar la forma de la línea de influencia, lo que tiene gran importancia práctica, pues el calculista sabe de antemano los tipos de líneas a ser obtenidos. Por eso se denominan líneas de influencia cualitativa. El método indicado es, sin embargo, poco práctico para el cálculo de los valores numéricos de las ordenadas de la línea de influencia, pues obliga a la resolución de un sistema diferente a la estructura dada. El proceso permite calcular líneas de influencia como deformada de un sistema n-1 veces hiperestático, obtenido introduciendo una movilidad de la estructura. La línea de influencia de un sistema estáticamente indeterminado puede ser obtenida de manera muy práctica por un proceso denominado semi-espontáneo, que consiste en realizar los cálculos por etapa. El procedimiento semi-espontáneo utiliza también la definición de líneas de influencia, pero ordena la secuencia de modo a reducir el trabajo numérico. Bueno, el inconveniente entonces del, de la utilización del teorema de Maxwell en el caso de estructura hiperestática es que para poder encontrar la deformada, yo necesito resolver un sistema diferente al original. Es un sistema al cual se le introdujo una articulación y por lo tanto de un sistema n-1 veces hiperestático. O sea, si en este caso tenemos dos incógnitas hiperestáticas, en el caso original,
Con la introducción de la articulación tenemos solamente una incógnita hiperestética. Entonces debemos resolver una estructura que difiere de la estructura original. Método semiespontáneo. La línea de influencia de un sistema estáticamente indeterminado puede ser obtenido de manera muy práctica por un proceso denominado semiespontáneo, que consiste en realizar los cálculos por etapa. El procedimiento semiespontáneo utiliza también la definición de línea de influencia, pero ordena la secuencia de modo de reducir el trabajo numérico. En estructuras estáticamente indeterminadas hay interés en calcularse primeramente las líneas de influencia de los momentos en las secciones de los nudos, en los apoyos. Esas líneas de influencia son denominadas fundamentales debido a que todas las otras pueden ser derivadas de ellas usando el principio de la superposición. La línea de influencia de los momentos flectores en una sección intermedia cualquiera entre B y C, por ejemplo, puede ser deducida de la línea de influencia de los momentos sobre los apoyos B y C usando el principio de la superposición. M sub M, el momento positivo en un punto M, es igual al momento en B por L menos X sobre L más el momento en C por X sobre L más el momento M sub M0, siendo M sub B y M sub C la línea de influencia en los apoyos B y C respectivamente, y M sub M0 el momento flector producido en un punto M para la carga situada en el tramo BC, supuesto como viga simplemente apoyada. Entonces, si yo conozco los valores de la línea de influencia en B y C, descuelgo, por así decirlo, el momento positivo como si fuese una viga isostática, y este valor vendría ya a ser la línea de influencia entre el punto B y C. Aquí tenemos lo mismo que ya habíamos visto, la línea de influencia para el caso de una viga hiperestática para encontrar los momentos positivos máximos en el punto 0,4, el cortante, el cortante en el punto 0,4 y la reacción en el apoyo de la viga mostrada en el dibujo. Tablas de línea de influencia de vigas. Para vigas de inercia constante existen tablas muy completas que tornan el cálculo muy simple y expedito. Una de las más conocidas es la de Georg-Anger-Cellerer. La tabla suministra la ordenada de la línea de influencia de los momentos flectores. La ordenada deben ser multiplicada por el primer vano L1. Presenta además la ordenada de las líneas de influencia de los esfuerzos cortantes y B y de las reacciones de apoyo R. En la parte inferior son presentadas las expresiones de los valores máximos de los momentos flectores y reacciones de apoyo para carga uniformemente distribuida. Se hallan también tabulados los diagramas de influencia de un momento aplicado en un apoyo extremo. Bueno, las tablas para el trazado de la línea de influencia es una creación de un ingeniero alemán denominado Georg Anger. Este trabajo no fue publicado, pero uno de sus alumnos, de apellido Seller, publicó los trabajos de Anger, ¿verdad? Por lo cual esta tabla pasa a ser conocida como tablas de Seller. El uso de esta tabla es bastante sencillo. Se divide a la viga, a los tramos de la viga, en 10 puntos, independiente de la longitud de la viga. Y el primer tramo siempre es denominado L1. Entonces, están dadas las ordenadas de la línea de influencia para cada punto de la viga, ¿verdad? Y esas ordenadas deben ser multiplicados siempre por L1 para encontrar los valores de las ordenadas de la línea de influencia. En la tabla se usa de la siguiente manera. Una carga puntual aplicada en un punto, digamos, punto 4, produce en el punto 4 un valor que es igual al valor tabulado, Tabelenwert,
que es en este caso 0.2064 por el valor de m sub 1. Entonces, para encontrar el valor del esfuerzo producido por una carga aplicada en el punto 4, en el mismo punto 4, se debe multiplicar el valor tabulado por el valor de L sub 1. De esa manera, entonces, nosotros podemos calcular la línea de influencia del momento, del esfuerzo producido por una carga. Y si tenemos una serie de cargas, entonces cada uno de, de las cargas, si queremos encontrar el valor de la línea de influencia en un punto 4 de un conjunto de cargas aplicada, por ejemplo, en 6, en 5, en 3, cada uno de estos puntos debe ser multiplicado por el valor tabulado para el punto 4. La tabla además presenta los coeficientes que permiten calcular los momentos flectores producidos por una carga constante, por ejemplo, por el caso de la carga muerta, para un punto determinado. Vamos a suponer el punto 0.375. Y además da los valores para el caso de una carga peso 1 aplicado solamente para el primer tramo y una carga peso 2 aplicada exclusivamente en el segundo tramo. Entonces, da tres valores, uno para una carga uniforme total, otra para una carga aplicada en el primer tramo y otra para una carga aplicada en el segundo tramo. Valores máximos para las cargas móviles. Si una estructura va a estar cargada por una carga distribuida y una o dos cargas puntuales móviles, la posición crítica para las cargas móviles serán obvias en la línea de influencia. Pero si la estructura va a soportar una serie de cargas concentradas de diversas magnitudes, el problema ya no es sencillo y el momento flector va a aparecer en cualquier punto diferente del centro de la viga. Si yo tengo entonces cargas simétricas, como sería caso de una carga puntual en el medio o tres cargas colocadas simétricamente sobre la estructura, el punto momento máximo obviamente será el centro de la viga por simetría. Pero si yo tengo cargas no iguales, con separaciones diferentes aplicadas en cualquier punto de la viga, entonces la determinación del punto de momento máximo y el valor también del momento máximo ya no es tan obvio. Para eso debemos de recurrir al teorema de Barré. Teorema de Barré dice, el momento flector máximo de una viga cargada con una serie de cargas concentradas móviles generalmente, para no decir siempre, ocurrirá bajo la carga más cercana al centro de gravedad de las cargas sobre la viga, cuando la distancia del centro de gravedad de las cargas al centro de la viga y la distancia del centro de la viga a la carga más cercana al centro de gravedad de las cargas es la misma. Este enunciado parece un poco complicado, pero en realidad es muy sencillo. Entonces, para Barré, el momento flector máximo va a aparecer en la carga más cercana a la resultante. Esta es la resultante de la carga y por lo tanto esta es la carga más próxima a la resultante y el momento flector máximo va a aparecer debajo de esta carga toda vez que la carga en cuestión y la resultante equidisten del centro de la viga. O sea, cuando esta distancia de la carga al centro de la viga y la distancia de la resultante al centro de la viga sean iguales, entonces el momento flector máximo va a aparecer debajo de la carga más cercana a la resultante, que en este caso es esta carga de 15 toneladas. Bueno, entonces, repito, para eso debo de colocar las cargas equidistantes. la- para eso debo colocar la resultante y la carga equidistante del centro de la viga. Envolvente. Dado un conjunto de cargas móviles, denominado tren de carga tipo de la viga, se puede determinar en cada sección los momentos máximos de las solicitaciones M y B positivas o negativas.
Estos valores combinados con los valores de la carga permanente constituyen la envolvente de solicitaciones de la viga. Como en cada punto de la viga son determinados las posiciones más desfavorables de la carga móvil, podemos asegurar que la solicitación actuante de la viga provocado por la carga en una posición cualquiera estarán comprendidas entre los valores límite que constituyen la envolvente. Si yo voy colocando un tren de carga en la posición 1, 2, 3, 4, etcétera, y voy calculando los valores máximos producidos por ese tren de carga, uniendo todos esos puntos, tengo la envolvente de momentos positivos y negativos de ese tren de carga. Esa curva se llama envolvente creado por las solicitaciones. Si a esta envolvente creada de la solicitación yo lo sumo el diagrama producido por las cargas permanentes, entonces tengo la envolvente final de la estructura. Entonces la superposición de la envolvente creada por las cargas móviles más el peso propio de la estructura nos da la envolvente final de la estructura. Entonces yo puedo afirmar que cualquier carga, la carga aplicada en cualquier posición nunca va a producir esfuerzos mayores que lo encontrado dentro de la curva. Entonces nunca va a sobrepasar los valores determinados entonces dentro de la curva. Esa es la utilización entonces de las envolventes. Vamos a poner como, por ejemplo, la envolvente de momento en una viga isostática. En el caso de viga isostática apoyada, las utilizaciones más desfavorables pueden ser obtenidas de manera expeditiva de la siguiente manera. Se encuentra la solitación en el punto 5, colocando la carga en la posición más desfavorable. Los momentos máximos, los puntos 1 y 4, pueden ser obtenidos multiplicando el momento máximo M5 por la relación de las ordenadas de la parábola indicada en la figura. Haciendo, por ejemplo, chi igual a x sobre L y chi prima L menos x sobre L, haciendo, por ejemplo, la ordenada chi, un punto genérico, igual a x sobre L y chi prima L menos x sobre L, ¿verdad? La línea de influencia en cualquier punto puede ser escrito como chi por chi prima por L, ¿verdad? El valor máximo se da en el centro y vale, como habíamos visto, para chi igual a chi prima es igual a 0,5. La línea de influencia va a valer 0,5 por 0,5 por L es igual a 0,25 por L, que es este valor. Y entonces podemos encontrar los valores máximos para cada punto. Para el punto 1 va a ser 0,1 por 0,9. Para el punto 2 va a ser 0,2 por 0,8. Para el punto 3 es igual a punto 3 por punto 7. Para el punto 4 va a ser 0,4 por 0,6. De esa manera, uniendo estos puntos, encontramos que la envolvente de una viga isostática es directamente una parábola. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, la envolvente de un tren de carga cualquiera, basta encontrar el valor máximo en el punto 5 y ese valor ir multiplicando por estas relaciones, por ejemplo, por 0,9 sobre 0,25, por 0,16 sobre 0,25, por 0,21 sobre 0,25, etcétera, y de esa manera encontrar la envolvente para el caso de una viga isostática. En el caso del cortante, en el caso del esfuerzo cortante, los esfuerzos máximos provocados por la carga móvil varían según una curva. Para cargas concentradas puede ser admitida una variación lineal de los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Para el caso de los esfuerzos cortantes, para el caso de una carga distribuida, los valores en el apoyo pueden ser multiplicados por estos coeficientes, con lo cual obtengo esta curva. Y si la carga en cuestión es una reacción, es una carga puntual, entonces los coeficientes usados son estos.
De esta manera, entonces puedo, multiplicando entonces los valores en la reacción de apoyo por estos coeficientes, obtengo la envolvente creado por los esfuerzos cortantes. Aquí tenemos la envolvente para el caso de momentos positivos, por ejemplo el punto 2, el punto 5, el punto 8, uniendo todo este punto, todo esto por una curva tengo la envolvente para momentos positivos. De igual manera, puedo tener las envolventes para momentos negativos. Esta es la envolvente para momentos positivos y negativos de una viga, repito, creado exclusivamente por las cargas móviles, que luego será superpuesto con las solidaciones creadas por la carga permanente para obtener finalmente la envolvente de momento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación para aplicar el concepto de línea de influencia. Se desea, por ejemplo, determinar el momento producido de una viga de 20 metros de luz en la posición 0,5 para el tren de carga indicado en la figura. Entonces, tenemos el tren de carga, consiste el tren de carga de la norma ASTO, que es de 3,6 toneladas, 14,31, 14,81, colocado en la posición del centro de la viga y queremos calcular el momento producido por este tren de carga. Empezaremos para ello a calcular las ordenadas de la línea de influencia. La ordenada en el punto medio es directamente 0,25 de la luz, vale 5 metros, y la ordenada del punto de aplicación de la otra carga que dista a 4,30 del centro va a ser directamente 5 por 10 menos 4,3 sobre 10 y vale 2,85. De esta manera tenemos entonces trazadas las ordenadas de la línea de influencia. A continuación, para encontrar los esfuerzos creados por estas cargas puntuales, es multiplicar la carga puntual por la ordenada. Entonces, el momento flector va a ser 14,8 por sus ordenadas debajo de la carga, que son respectivamente 5 y 2,85, más la carga de 3,6 por su ordenada, que es 2,85. Aquí tenemos los momentos creados exclusivamente por las cargas puntuales. Para la carga distribuida, basta multiplicar el valor de la carga distribuida por el área encerrada debajo de la viga, para el área encerrada dentro de la viga, que es esta. Entonces tenemos que es igual a 0,95 por 5 sobre 20 sobre 2, que es 47,5. La suma de estos dos valores nos da el valor del momento producido por ese tren de carga. Entonces, como respuesta al ejercicio, el momento producido por el tren de carga aplicado es de 173,94 tonelómetros. Bueno, con esto damos punto final a la clase correspondiente al día de hoy. Le agradezco a todos los que permanecieron hasta el final de la clase y esperamos encontrarnos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias por su asistencia. Bueno, buenas tardes de vuelta. ¿Me están escuchando? Sí, pero se escucha. Bueno, Sí, que ok. Bueno, el tema de la clase de hoy, como habíamos visto, trata sobre el tema de las líneas de influencia. Ese concepto de la línea de influencia es fundamental. En realidad, esta clase correspondería ya a la clase número 8 aproximadamente, que es cuando se entra en el cálculo longitudinal del puente ya. Antes de hacer el cálculo longitudinal, tenemos que hacer el cálculo transversal del puente, es decir, la repartición de la carga en el sentido transversal
y luego finalmente se hace el cálculo longitudinal. Pero como este concepto de la línea de influencia es un concepto que aparece ya en el principio, incluso hay clases, por ejemplo, que hablan de la superficie de influencia. La superficie de influencia ya es una generalización, digamos, en tres dimensiones de la línea de influencia, pero pienso que todavía ese concepto de la línea de influencia no está claro, entonces yo adelanté la clase de líneas de influencia y postergué, digamos, los otros conceptos de superficie de influencia y todo ese tipo de cosas para, para la clase futura y entonces entender mejor esos conceptos y finalmente pasar de vuelta a estos conceptos de cálculo longitudinal luego de haber analizado el cálculo transversal. Por lo tanto, le animo, digamos, a que se tomen el tiempo de entender bien este concepto de línea de influencia, ¿verdad? Porque línea de influencia se aplica a todo lo, no solamente la que, cuando yo le pregunto a los alumnos qué es línea de influencia y me dicen es el momento producido, no, la línea de influencia no es un momento. Entonces, obviamente no tienen un concepto claro de la línea de influencia. La línea de influencia, como dice al principio, es aplicarle a cualquier característica mecánica de la estructura, ya sea momento, esfuerzo cortante, reacción, deformación, etcétera. Por lo tanto, es aplicable en todos los campos del cálculo estructural, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengan bien conocido. Y como vieron ya en las clases anteriores, las cargas ahora van líneas de influencia y entonces todos esos conceptos van a usar o probablemente ya lo usaron con Alfredo para el cálculo de, por ejemplo, de losas de puente, puente en losa, perdón, y lo van a usar también para el cálculo de puente en viga. Bueno, si hay algo que quedó en el tintero, digamos, de este tema, si le puedo aclarar, digamos. Bueno, aparentemente no hay. Bueno, entonces le animo a que sigan leyendo, agarren un libro de cálculos de diseño estructural o cálculo estructural que tengan este tema, el concepto de línea de influencia, y le pegan de vuelta una leída, porque obviamente como esta es una sola clase y es de puente, entonces no puedo yo abarcar todos los conceptos. Entonces, le doy un pantallazo para que tenga claro el panorama, pero queda a cargo usted ya aclarar bien el tema. Bueno, aquí me dice, está todo claro, me alegro, si está todo claro, entonces vuelvan sobre el tema a practicar. Vamos a dejar la clase de hoy aquí. En la clase práctica me dice Alfredo que van a tener con el asistente. Entonces, supongo el asistente va a empezar a las 8. Se habrá comunicado ya, entonces le dejo para que se tome un respiro antes de la clase práctica. Gracias a todos los que permanecieron hasta el final de la clase y esperamos como siempre encontrarnos la próxima semana. Gracias a todos.